Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos y amigos? En este día para nosotros acá en Chile es muy tranquilo porque llevamos 4 días festivos por el tema de la celebración de las fiestas patrias. Hoy es día 19 de septiembre, esto comenzó el día sábado 16, continuó el día domingo 17, ayer el lunes fue 18, que se cumplió, ¿no es cierto?, un año más de la independencia de nuestro país, y hoy martes también es festivo porque hoy se celebra el Día de las Glorias del Ejército y además la solemne parada militar que se realiza en el parque, o en la elipse del Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago. Bueno, les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Es un día tranquilo, muy quieto, muy poquita locomoción en la calle. Y ya mañana, 20 de septiembre, estaríamos volviendo, digamos, a un día o una semana normal. Bueno, en el día de hoy quiero dar un tema o compartir una reflexión. Esto a lo mejor no es un tema tan importante o no es un tema salvífico, pero siempre existen preguntas en relación a lo que va a ocurrir una vez que suceda el rapto de la iglesia. Yo una cosa que yo siempre he oído, y la verdad es que yo no lo comparto completamente este pensamiento, y es que cuando ocurre el rapto de la iglesia muchos dicen que se van todos los niños. Ahora, es verdad que la Biblia no dice si se van todos o se quedan algunos. La Biblia no lo dice, entonces no podemos ir más allá de lo escrito y no podemos en este sentido especular. Yo creo, haciendo un análisis un poco más global del tema, que no todos los niños se van a ir y vamos a tratar de explicarlos por qué. Puede que uno esté equivocado y a lo mejor esto no es un tema salvífico. Lo que sí debemos tener claro, mis amados hermanos en la común fe, es que lo decíamos el otro día en un posteo que hicimos la semana pasada, para irse en el arrebatamiento de la iglesia hay que tener requisitos. No se va cualquiera. Así que vamos a dar un tiempecito para que los hermanos se vayan conectando. Sé que muchos están hoy día en casita descansando. Ha sido un día muy quieto, muy reposado. Yo he estado todo el día junto con mi esposa aquí en casita, esperando ya mañana volver a la actividad de la radio en la mañana, en la tarde, al culto. El jueves hay reunión de varones y bueno, tenemos todo un fin de semana muy arduo porque este sábado también vamos a celebrar nuestra conferencia de pastores de nuestro ministerio evangelístico pentecostal. El fin se acerca y también el culto general que se va a hacer allá en el Rotary Club de San Bernardo, al ladito de la iglesia justamente que preside nuestro amado pastor Giovanni Rodríguez. Bueno, hablando del tema del arrebatamiento, hermano querido, porque yo creo que no todos los niños se van a ir, aunque algunos aseguran que sí. Y es básicamente por una razón que si nosotros vemos los juicios del Antiguo Testamento, por ejemplo, a ver, veamos básicamente 3 juicios. Uno, el juicio sobre los días de la generación antediluviana. Recordemos que Dios escoge a Noé. Noé es un siervo del Señor, el nombre Noé significa descanso, y junto con Noé entran al arca Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos varones, Sem, Can y Jafet, y cada una de las esposas de los hijos de Noé. O sea, ellos eran monógamos. Ahora, ¿cuántos se salvan en el diluvio? 8. Todos los demás murieron. Es decir, tiene que haber fallecido, ahogado, muerto por el diluvio. Todos los niños, claro, obviamente la Biblia dice que fueron 8 personas salvas. De hecho, eso el apóstol Pedro, en una de sus epístolas, lo confirma claramente que se salvaron 8 personas. Ahora, estos niños que murieron ahogados, como murieron todos los habitantes antediluvianos, por causa del pecado del hombre, si usted va al capítulo 6 del libro de Génesis, verá la razón por la cual Dios decidió destruir toda carne y acortó los días de vida, que eran casi 1000 años, en los comienzos de la historia o de los albores de la historia humana, en la historia bíblica. Los hombres vivían casi 1000 años, entre ellos está, por ejemplo, Matusalén, que vivió 969 años, Adán vivió 930 años y murió, y Dios, debido al pecado de la humanidad, acorta los días de vida en el capítulo 6 del libro de Génesis a 120 años. Decide destruir la humanidad con un diluvio. Nosotros conocemos la historia en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Génesis. Se relata, ¿no es cierto?, que Dios llamó a Noé a los 500 años, a los 600 años entró al arca, vino el diluvio, 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. No solamente se cree o se entiende que cayó agua desde el cielo a la tierra, sino que salió las aguas, dicen algunos, subterráneas, y hubo un cataclismo que produjo la muerte de todos los seres humanos, incluidos los niños. Naturalmente que los niños chiquitos no se perdieron en el infierno, pero sí murieron y perecieron ahogados. Cuando Dios envía también el juicio en los días de Noé, perdón, en los días de Lot, en los días de, digamos, de Sodoma y Gomorra, eran 5 ciudades que Dios iba a destruir: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar.
La ciudad de Zoar se libró del juicio porque Lot, el sobrino de Abraham, pidió ir a Zoar y por eso al final Dios destruyó 4 ciudades. Según Judas, verso 7, dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. El capítulo 19, verso 1 en adelante, habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas personas se salvaron? ¿Recuerda usted que Abraham intercede para que Dios no destruya Sodoma y Gomorra y le dice, si hubieran 50 justos en Sodoma, ¿destruirías tú todo Sodoma y Gomorra por amor a los 50? Y Dios le dijo, no, si hubieran 50 justos en Sodoma, yo no destruiría la ciudad por amor a los 50. Parece que Abraham sabía la mala fama que tenía Sodoma y Gomorra. Los cálculos de las exegetas o eruditos bíblicos es que, tendría unos 300.000 habitantes entre Sodoma y Gomorra, más o menos. Eran ciudades enormemente grandes. Y parece que Abraham sabía de la mala fama de Sodoma y Gomorra y bajó a 45, bajó a 40, bajó a 30. Después le dijo, si hubieran 20, destruirías 20 justos en Sodoma. Destruirías a todo Sodoma y Gomorra por amor no destruirías por amor a esos 20. Y Dios le dijo, si hubieran 20 justos, no destruyo la ciudad por amor a los 20. La verdad que las ciudades se merecían el juicio de Dios. Ahora, Abraham dejó hasta 10. Yo no sé por qué la Biblia dice 10, pero quizás puede ser esto una deducción. Abraham pensó que si estaba Lot, la esposa de Lot, las hijas de Lot, que no eran lesbianas, y los que iban a tomar sus hijas, de los pocos hombres que le gustaban las mujeres en Sodoma y Gomorra, ahí se calcula que habrían, Lot, la esposa, unas 6 personas. Pero no había ni 10 personas justas, porque la Biblia dice que Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y se murieron todos los habitantes de Sodoma, de Gomorra y las ciudades vecinas que fueron calcinados por fuego y azufre. ¿Quiénes se salvaron? Ni siquiera la esposa de Lot, porque recuerda que la esposa de Lot, aunque salió de Sodoma, miró para atrás. En Lucas capítulo 21, me parece que el versículo 17 dice, acordaos de la mujer de Lot. Y la mujer de Lot se pierde y se convierte en estatua de sal. Es decir, se salvaron 3 personas. Lot y las 2 hijas que después tuvieron, ¿no es cierto?, un momento de intimidad sexual con el papá, lo emborracharon para poder multiplicar la raza humana porque pensaban que había habido un acabo de mundo. ¿Se murieron todos los niños? Sí. Y de hecho, cuando el tercer juicio, cuando Dios envía cautivo a Babilonia, a Israel, también los niños fueron llevados cautivos y muchos murieron. Algunos se salvaron y fueron llevados cautivos vivos a Babilonia y la mayoría murió. Esto queda a entender que los días de la gran tribulación, yo creo, es una percepción personal, que los niños de los creyentes se van a ir. Pero los hijos de las personas que no son creyentes no se irían, porque además sería un alivio para un matrimonio inconverso donde el esposo y la esposa no sirven al Señor o están apartados de la iglesia. Y por último, como los niños pequeños, según algunos creen, se van todos en el arrebatamiento, no van a haber niños en la gran tribulación, van a quedar entonces con esa satisfacción o con esa paz o con ese alivio. Yo creo que no. Yo creo, no quiero ser dogmático en esto, pero yo creo que se van los niños de los creyentes que se van con el Señor. O sea, una familia cristiana donde todos sirven al Señor y hay un niño chiquito, pequeño, de 2 o 3 años, 4 o 5 años, se va con el Señor en el rapto, sí. Y que los niños de los inconversos se quedan, esa es mi apreciación. Puede que uno esté equivocado porque, como le digo, la Biblia nos da detalles, no es tan explícita en ese tema. Pero yo creo que los hijos de los inconversos se quedan porque los hijos de los inconversos, los días de Noé, murieron todos ahogados bajo el juicio del diluvio. Y exactamente lo mismo ocurrió en los días cuando Dios destruyó Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, o lo que dice la Biblia, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Esto es una apreciación. Ahora, el problema de los niños es un poquito difícil explicarlo porque muchos hermanos me han preguntado, pastor, ¿puede un niño ser pecador a la edad de 8 años, 9 años? La verdad que sí, podría perfectamente un niño ya de 8, 9, 10 años, 11 años, porque depende de la madurez de cada niño, ¿puede convertirse en un pecador potencial? Sí. El movimiento calvinista enseña que los niños se van a ir al infierno los que no están escogidos o predestinados para tal eternidad, digamos así, para tal destino. Bueno, nosotros hemos dicho un montón de veces que el calvinismo se cae por su propio peso, porque yo entiendo que un niño o un muchacho de 12, 13, 14 años está en una edad muy peligrosa. Podría perfectamente un niño de 12, 13 años ser un pecador y morirse en pecado y ser infierno si no se arrepiente y no acepta a Cristo, por supuesto. De hecho, Jesucristo se perdió en el templo justamente a la edad de los 12 años, como que es una edad muy importante. Es una edad tope entre lo que es la infancia y la adolescencia. No quiero ser dogmático con esto porque
Yo no sé a qué edad un niño se convierte en pecador, pero no podríamos pensar que un niño chiquito, un niño pequeño, un niño de 1 año, 2 años, que está en un estado de absoluta pureza. Muchos dicen, pastor, pero ellos traen la simiente adámica porque el propio rey David en el Salmo 139 dice, en pecado fui concebido, en pecado me engendró mi madre. Sí, todos los seres humanos nacemos con lo que los teólogos llaman la simiente adámica. Eso va a entender que no nacimos viviendo en pecado, nosotros nacimos con una simiente, con una naturaleza que en algún momento se va a manifestar en aquel niño, a una edad que yo no la puedo, ¿no es cierto?, condicionar, eso es relativo, en que se va a convertir en un pecador. Pero como un niño de 1 año, que todavía ni siquiera aprende a caminar ni a hablar, podría considerarse un pecador. Es absurdo, porque de hecho en el Evangelio de Mateo, sí creo que en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio en el Evangelio de Mateo, leámoslo primero en el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, versículos 15-16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía el Señor Jesucristo, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David en relación a Jesucristo, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños de los que maman, perfeccionaste o fundaste la alabanza? Esto mismo es repetido en el Salmo 8, mejor dicho, acá lo repite el Señor porque está escrito en el Salmo 8, dice de la boca de los niños y de los que maman, fundaste o perfeccionaste la alabanza. De hecho, la Biblia dice, escuche esto, que los hijos son herencia de Jehová en el Salmo 127, versículos 3 al 5. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo, entiendo que el capítulo 13, nosotros siempre usamos ese pasaje cuando presentamos a los niños en la iglesia y ocupamos el pasaje de San Marcos, capítulo número 13, cuando presentamos niños en la iglesia, siempre leemos, bueno, uno de los pasajes que más leemos es el Evangelio de Marcos, aquí está, capítulo 13, aquí está, Marcos. Perdón, Marcos 10, escuche, verso 13, dice así. Y le preguntaban, y le presentaban, niños para que los tocase a Jesús. Y los discípulos que estaban con él se molestaron, reprendían a los mayores, a los tíos, abuelos, padres que los presentaban. Viéndolo que Jesús se indignó, pero no se indignó con los que trajeron a los niños, y mucho menos se indignó con los niños. Dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Miren qué importante es esto, traer a los niños a Jesucristo, hablarles de Cristo, enseñarles el Evangelio. Como dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice claramente, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendito sea el Señor. En la Shema Israel, la Escritura dice, oye Israel, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás o las reiterarás a tus hijos. Eso da a entender que hay una responsabilidad de los padres de llevar a los niños al conocimiento de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo en Marcos 10, verso 13 en adelante, dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Escuche esto, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Por lo tanto, un niño de 1 año, 2 años, ¿cómo se podría perder y ir al infierno? Un niño puede morir en condiciones catastróficas. Un niño podría morir en un incendio, en un accidente automovilístico, ahogado, por supuesto que sí. De hecho, hay niños que mueren de reflujo. Pero que un niño muera de 2 años, de 3 años, de 1 año y pueda ir al infierno es absurdo, porque el niño está, aunque tenga la simiente adámica, según el concepto de la teología, ¿no es cierto?, o de los eruditos bíblicos, que en efecto, yo creo también que existe lo que se llama la simiente adámica que todo ser humano tiene. Eso es como congénito, está en el alma. Pero eso no significa que un niño de 1 año, un niño de menos de 1 año que todavía ni siquiera sabe hablar, no tiene absolutamente capacidad de discernir entre el bien y el mal, está en un estado de inocencia, puede considerarse pecador, y si no está escogido, predestinado dentro del grupo de los calvinistas que dice que ellos son los predestinados, si llega a morir ese niño que no está predestinado, sería el infierno. Es absurdo. De hecho, miren lo que dice el apóstol Pablo. Cuando yo era niño actuaba como niño, pensaba como niño.
Más cuando ya crecí o llegué a ser grande, dejé lo que era de niño. Hace una gran diferencia entre las actitudes, los sentimientos, la forma de ver la vida de un niño, de un adulto. Y el mismo Pablo dice, sed maduros en el modo de pensar, pero sed niños en la malicia. Esto da a entender claramente que un niñito de 1 año, 2 años, 3 años, no tiene malicia. Está en un estado de pureza muy similar al estado en que estaba Adán y Eva antes que cayeran en pecado. Porque estaban en ese estado. Usted se va a dar cuenta, obviamente porque no habían pecado, porque no entendían lo que era el bien y el mal. Eran personas, se supone, entre comillas, digamos, adultas, porque Dios no las creó como bebés, los creó ya personas, ¿no es cierto?, mayores. Pero ellos no estaban en estado de inocencia. ¿Cómo también lo sabemos? Porque ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Sin embargo, cuando cayeron en pecado, desobedecieron, Adán se escondió y dijo, me escondí. Me escondí, ¿por qué? ¿Dónde estás tú? Me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Porque estaba desnudo y me escondí, me dio como vergüenza. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Esa pregunta es muy clara. Lo que está dándole a entender Dios es que antes de que él comiera del fruto prohibido, antes que desobedeciera, no existía la concepción de la maldad, del pecado. Por eso un niñito de 1 año, 2 años puede estar desnudo y corre por el pasillo delante de otra persona que ni lo conoce y no va a sentir vergüenza. No hace usted o yo, porque el niño está en un estado de inocencia. Entonces, decir que un niñito podría ir al infierno, como he escuchado que hay predicadores calvinistas que lo enseñan, que lo afirman, lo considero absolutamente absurdo, es totalmente ridículo y es totalmente contrario al concepto que emana del Antiguo y del Nuevo Testamento en relación a los niños pequeños. De la boca de los niños, escuche, dice, y de los que maman. Un niño destetado a qué edad, al año, año y medio, 2 años, es destetado. Esa es una edad de absoluta pureza. Un niño podría morir en condiciones trágicas, por supuesto, y lo hay. ¿Podría un niño de familia inconversa quedarse aquí en el periodo de la gran tribulación? Claro que sí, podría. Eso no significa que su alma se va a perder. Es distinto cuando un niño deja de ser niño de 2, 3 años y se convierte en un adolescente, tiene 8, 9, 10 años, ya está en un estado, ¿no es cierto?, distinto. Yo no sé en qué edad. Nosotros generalmente en nuestra iglesia, es una costumbre nuestra, no bautizamos a jóvenes o adolescentes de 10, 11 y 12 años, sino que esperamos que ellos tengan más madurez, que se hayan encontrado con Jesucristo, que hayan tenido un encuentro personal con el Señor. Pero eso es variable. Hay niños que pueden tener 10 años y actuar como un niñito de 6 años, y hay niños que tienen 10 años y actúan como una persona que ya tuviera 14. Entonces, todo eso es relativo, no podemos ser dogmáticos. Lo que sí yo entiendo es que no creo que se vayan a ir todos los niños en el rapto de todo el mundo y desaparezcan todos los niños, y que los niños que podrían haber en la gran tribulación son los que van a nacer durante ese periodo. Recuerde que la gran tribulación dura 7 años y la gente se va a seguir reproduciendo, como ha sido hasta ahora en estos 6.000 años de historia humana, en los días de la gran tribulación. Yo creo que los niños de los convertidos, de los creyentes, se van porque hay una promesa para ellos, en 1 Corintios capítulo 7, cuando habla de los hijos que son santos, que no son santos, en el sentido de que nacen en un hogar cristiano o en un hogar no cristiano. Todo esto es relativo porque dependerá también qué tipo de hogar sea. Hay personas que pueden tener conocimiento del Evangelio, asistir a una iglesia, ser miembros de una congregación. No significa que ellos sean cristianos 100%. No significa que Jesucristo haya realmente entrado en sus corazones y haya nacido de nuevo. El hecho de asistir a un culto, de asistir a una iglesia, de ser miembro de una congregación o tener por herencia el Evangelio, porque lo recibimos del abuelo, de los padres, no indica que esta persona conozca a Dios. Entendamos bien también eso. Pero esto es una breve reflexión. Es verdad que esto no es salvífico, pero es importante a los niños llevarlos a la casa del Señor. Lleve a los niños a la escuela dominical, hermano. No prive a sus hijos en una edad tan importante, cuando son chiquititos, del conocimiento del Señor. Usted tiene que instruirlo, no solamente enseñarle que Dios existe, que Dios es real, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, contarle la historia del Calvario, o enseñarle a dar gracias por los alimentos, sino que también nosotros los mayores tenemos que darle un ejemplo. Cuando se habla de instruir al niño, muchos creen que es solamente entregarle información, entregarle el conocimiento de las Escrituras, que está bien, pero no es solamente eso. Esto tiene que ir acorde y armónico con un ejemplo. Los padres deben ser ejemplos de los hijos, no solamente en lo que les dicen, sino principalmente en lo que se hace. El Evangelio no solamente se predica con palabras, sino principalmente con hechos. Y al final nuestros hijos o nietos, ellos van a tener una evaluación, van a tener una opinión.
Dicen por ahí que los borrachos y los niños no mienten. Entonces tenga cuidado, instrúyalos, enséñelos, llévelos a la casa del Señor. Porque va a llegar un momento que a lo mejor ellos ya van a crecer, van a echar cuerpo, se van a querer más grandes y van a pensar que no necesitan estar en la casa del Señor. Y muchos niños dejan de asistir a la casa del Señor por muchas razones, algunos porque están decepcionados de los padres y algunos porque sencillamente los padres no se han preocupado de instruirlos desde pequeño, como enseña Proverbios capítulo 22, versículo número 6. Ese es el breve comentario, reflexión que quería hacer sobre este tema. ¿Se irán los niños realmente todos en el arrebatamiento? Yo he visto folletos, he escuchado predicaciones, enseñanzas, donde dicen que todos los niños se van. Podría ser. Yo particularmente no lo creo. Yo creo que los niños de la gente inconversa no van a tener el privilegio de irse. Creo que se van a ir los niños de los creyentes porque al final el Señor Jesucristo se va a llevar su iglesia. Y se va a llevar familias verdaderamente cristianas que, como dijo Josué en el capítulo 24, verso 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor nos bendiga. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que habla de la bendición de los niños, de la pureza, la santidad o la ingenuidad de un niño. Mal podría entonces yo creer, lo que creen los calvinistas, que los niños, que son de las familias que no están predestinados según ellos para la salvación, al morirse no entrarán al cielo. Lo considero un absurdo, como tantas enseñanzas ¿no es cierto? Y creencias de estos señores calvinistas que lo hemos denunciado de una forma continua y sistemática a través de nuestros posteos. Comparta este posteo con todos sus contactos. Y recuerde que tenemos un canal de YouTube para los que son a lo mejor de otros países, donde están casi todas nuestras prédicas, donde también tenemos estos posteos, donde aparecen los lunes de victoria, donde aparecen las predicaciones que realizamos frecuentemente el día domingo en la mañana y el día domingo en la tarde en nuestro templo central del Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se acerca. Este canal de YouTube, para que usted se pueda suscribir, es Tiempos Finales HD. Le repito, Tiempos Finales HD. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo, por toda esa gente que ora por nosotros y por toda esa gente que sigue nuestras prédicas. Que el Señor me los bendiga y como siempre decimos, Maranata, Cristo viene.